Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continúan las grandes protestas en Ecuador en respuesta a la decisión del gobierno de eliminar los subsidios a los hidrocarburos. Esto viene luego de un pedido del Fondo Monetario Internacional, que es acreedor del gobierno de Ecuador. Para entender con mayor precisión el estado actual de este conflicto interno, de esta problemática social en Ecuador, nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Encantado, Joaquín. Gracias por estar con nosotros. Bueno, quisiera empezar preguntando por el rol que tiene, yendo un poco más atrás. ¿Cómo puede ser que una medida de esta naturaleza movilice a un país entero al punto que tenga que llevar a que el gobierno cambie de sede desde Quito hasta Guayaquil? ¿Por qué es tan central este tema? Mira, yo creo que habría que comenzar porque este tipo de medidas, cuando son hipersensibles, cuando van al bolsillo de la gente, se vuelven medidas, es verdad, antipáticas, pero que pueden tener una racionalidad sustantiva, coherencia económica para sacar a un país de la crisis en la que se encuentra, pero significa al mismo tiempo un impacto laceral en el ingreso diario, quitarle subsidios a los combustibles, significa, en otras palabras, que empieza a encarecerse la economía. Por tanto, la gente ve que sus ingresos o lo que vaya a gastar, pues se ve mermado. Entonces, ahí es el primer clímax donde apunta un conjunto de medidas directamente a la gente. Entonces, comprenderás que una sociedad ecuatoriana con un gobierno anterior al de Lenín Moreno, como ha sido el de Rafael Correa, que acostumbró al país a un proceso, amén del buen momentum del precio de los metales y económico que tuvo, pero acostumbró a un país a la política de subsidios permanentes. Al final, cuando llega Lenín Moreno, se da cuenta que el forado de la deuda llega a 40.000 millones de dólares. O sea, una situación que no podía sostenerse y se vuelve realista. Y ya sabes que las medidas realistas, eso que se llama shock, tiene un impacto. Y por eso estamos viendo lo que le pasa a Ecuador. Y hay que agregar el hecho mismo de que en este caso no es una manifestación callejera, ciudadana, citadina, urbana. Es una manifestación indígena que en Ecuador pues tiene una cuota histórica. Quisiera preguntarle precisamente por ese punto. La población indígena tiene un rol muy importante en esa manifestación. ¿Podría darnos más detalles de cómo está organizada, la importancia de la población indígena en Ecuador? Sí, es una buena pregunta porque mira, primero que la población ecuatoriana, estamos hablando de los 17 millones de ecuatorianos, el 7% de ella son indígenas, o sea, estamos hablando de 1 millón, o sea, no es poca cosa. Segundo, que el tracto andino está muy bien localizado, no es como en el caso peruano, que tenemos pues una cordillera de los Andes, están diseminados. Es un territorio más acotado. Mucho más, así es, y eso hace que la población indígena históricamente, hay que decirlo, en los tiempos del virreinato, fue la que mayor repulsa ha tenido a los cambios. Cuando llega el virrey Toledo, esto no se está diciendo, las medidas que se dan sobre el virreinato del Perú, que comprendía, como sabes, audiencias, la audiencia de Quito, capitanías incluso como en el sur de Chile al comienzo, y luego ya no, en ese proceso, las determinaciones primero de corregimientos y luego de encomiendas no va a tener un impacto inmediato porque hay actitud recalcitrante de los propios indígenas. Más o menos como la porción chanca o huanca en el Perú. Sabes que Huancayo no tiene capital porque nunca llegó a ser conquistado por los españoles, lo dicen siempre, ellos tienen la Plaza Constitución que es distinta. En el caso indígena ecuatoriano, ellos han mantenido esta pauta histórica una porción importante. Cuando vino la vida política ya republicana, tuvieron una presencia importante también congresal, y ya has visto cómo
en dos procesos pasados, el presidente Abdalá Bucaram en el año 97 cae justamente por una manifestación indígena. Pero llama la atención que siendo solo el 6% de la población tengan este poder de movilización política tan significativo, ¿no? Y porque son muy bien organizados. Fíjate cómo, por ejemplo, cuando Lenín Moreno decide dejar la capital, justamente viendo las experiencias de Abdalá Bucaram y de Yamil Maguad, que caen justamente por la acción campesina e indígena, inmediatamente ingresan en Quito cerca de 20.000 comuneros indígenas. Los mismos indígenas que hoy acaban de detener a 8 policías, como sabes, y que acaban de decir que si no hay una solución, podrían ellos aplicar ajusticiamientos ancestrales. Mira lo que acaban de decir. Es decir, hay una suerte de sociedad indígena absolutamente extasiada en esta virulencia por el impacto de la medida, que puede provocar, evidentemente, ya que es convulsión, algo más que eso. Porque yo no solamente, perdóname, no solamente están pidiendo que se produzca un retroceso con las medidas que ha dado el presidente Lenín Moreno, está pidiendo que salga del poder. Fíjate, entonces aquí estamos en una etapa de congelamiento para la oportunidad de una posible mesa. En el contexto actual, mientras tú y yo hablamos, no están dadas las condiciones. Ahora, el rol del expresidente Correa, quien fue presidente cuando el actual presidente Moreno era su vice, ¿no? El presidente Correa ha pedido incluso llamar a un adelanto de elecciones en las que él podría participar. Sí. ¿Cómo podemos entender esta ahora rivalidad tan agresiva entre dos políticos que fueron socios? Tú lo has dicho, mira, vicepresidente Lenín Moreno de Correa, y que evidentemente apenas llegado al poder comenzaron a distanciarse para poder hacer estas medidas liberales, neoliberales, versus una visión de izquierda que había desarrollado el presidente Correa. Pero esa es una suerte de animadversión. Pareciera que es un karma que tiene América Latina con sus gobernantes y sus vicepresidentes. En Colombia, ¿no? Lo vimos. Santos y Uribe. Sí. Se convirtieron en el proceso de paz en Colombia en realmente enemigos, sí, furibundos enemigos. Entonces, aquí creo que la política interviene de manera transversal, es decir, un presidente Correa, expresidente Correa, que coyunturalmente aprovecha todo, tanto que pide adelanto de elecciones y quiere aparecer como el adalid para poder corregir, llama él, los desaciertos del gobierno. En año y medio, como que en año y medio se hubiera llevado la economía a la catástrofe. Más bien lo que ha habido, a mi juicio, es desnudar lo que era una suerte de pantomima económica insostenible en el país. Y fíjate, un país que decidió dolarizar su economía y que por haberla hecho, mira la paradoja, por haberla hecho, o sea, te hablo del presidente Maguad, cae Maguad por haber dolarizado la economía, y que fue, a mi juicio, lo mejor que le pudo haber pasado a la economía ecuatoriana para reflotar a partir de los 2000 hacia adelante, una economía sostenible, sustentable, que comenzó a tener, amén de los buenos procesos internacionales con el precio de los metales, etcétera, oxigenación, pero que a la postre se fue convirtiendo en una suerte de burbuja que hoy día estamos viendo, y que el presidente lo único que ha hecho en el realismo político es tocarle la puerta al Fondo Monetario Internacional y decirle: miren, yo necesito un préstamo de 4.200 millones de dólares porque tenemos que reflotar la economía del país. El Fondo Monetario dice: bueno, aquí está, ve cómo me lo vas a pagar. Hay una receta que el propio gobierno ha decidido, no es que haya aceptado, como se está diciendo, lo que diga el Fondo Monetario Internacional, pero eso, pues, como decíamos al comienzo, tiene su impacto letal y está produciendo ahora todo lo que estamos viendo. A estas alturas, ¿qué alternativas tiene el presidente Moreno? Porque, bueno, la calle está muy caliente en todo el país, pero la verdad es que la situación de subsidios actual es insostenible, porque las deudas eventualmente se tienen que pagar, ¿no? Se tienen que pagar. Yo creo que el presidente no puede continuar con la tesis de que aquí no cambia nada, vamos a continuar con la misma posición incólume y hasta recalcitrante,
porque la vorágine de los indígenas no va a variar, no va a cambiar, ellos están absolutamente decididos. Entonces esta colisión que no tiene viso de solución puede terminar en una tercera defenestración de un jefe de Estado en menos de 30 años, con lo cual también es una suerte de tracto del quehacer político de los grupos indígenas. Hay una suerte de ego andino, en el sentido estricto de la palabra, de decir, nosotros a dos presidentes nos lo trajimos abajo, por diversas circunstancias. Esta puede ser una tercera. Tiene que ver un poco con ese ego de no querer retroceder frente a una situación que consideran injusta y donde también hay que decirlo, las coyunturas y los factores exógenos, ya hemos mencionado uno, que es el presidente Correa, y el otro que es Nicolás Maduro, que puede coadyuvar, de hecho lo está haciendo, en esta suerte de situación conflictual interna que yo llamo convulsión social, porque ya tiene ese carácter para ¿cuál es el interés de Venezuela caída eventualmente en este conflicto interno? Yo creo que a Nicolás Maduro no le gustan las democracias. Y no le gustan las democracias de los países que tienen una posición sobre lo que pasa al interior de Venezuela. Y cuanto más pueda él movilizar y crear desasosiego en los espacios periféricos o colindantes a Venezuela, va a ser mejor para él. Yo creo que es un gendarme presidente de facto, acostumbrado a estas siniestralidades, y no me quepa la menor duda que seguramente no tiene directamente que ver con el inicio mismo de esta explosión que hay en Ecuador, pero no me quepa la menor duda que se sube al auto, el camión, y lleva adelante ya en esta coyuntura cualquier cosa para buscar la caída de un presidente que es el mayor enemigo de un aliado político como es Correa de Nicolás Maduro. O sea, el ajedrez funciona. ¿Qué tan factible sería un retorno del señor Correa, ¿no? Que además ha estado involucrado en casos abiertamente de corrupción? ¿Podría él retornar? Mira, en las circunstancias actuales yo no creo, porque hay imputación objetiva sobre él, pero si uno mira la historia de América Latina, estamos plagados casi bicentenariamente de caudillos. En América Latina no existen los muertos políticos, paran resucitando cada rato más que el propio Lázaro. Y yo creo que seguramente el expresidente Correa podría esperar que se produzca algo intermedio, un camino, un proceso intermedio que le abra las puertas y pueda volver en olor a multitud como él quiere desde Bruselas. Lo cual sería, a mi juicio, lamentable y un retroceso para un Ecuador que comenzó bien. Fíjate, la coincidencia de un Ecuador que salía con Perú de un problema del protocolo de Río de Janeiro, se alcanzó el acuerdo final del Acta de Brasilia del año 1998, llegó a una paz sustantiva permanente, se fue solo y solo comenzó a caminar, y todos veíamos como ejemplo, muchos peruanos viajaron a Ecuador, han hecho empresa en Ecuador y de otras partes, una economía con dólares, y de un tiempo a esta parte nos encontramos con un país que ha explosionado, saliendo de esto que llamamos la burbuja de la quimera político, social y económica, para enfrentar con realismo político lo que le toca hacia adelante. Vamos a ver qué es lo que podría hacer el propio presidente a estas alturas, mientras tenga, eso sí, apoyo militar, lo vas a ver al frente. Esa es una característica de las democracias en América Latina. El militarismo... Bueno, lo hemos visto en Perú hace unos días, bueno, a Vizcarra tomándose la foto con los mandos militares, bueno, ¿no? Pero dando respaldo. Primero que el militarismo cumple un rol de respaldar la democracia y es tutelar como fuerzas que contribuyen para esa suerte de estabilidad, que no llegue al acto anárquico. En América Latina lo hemos visto. En otros episodios en los años 70, más bien tuvieron o fueron los partícipes y protagonistas de los golpes. Ahora ya no creo que estén para eso, pero de todas maneras siempre los militares coadyuvan para el mantenimiento del orden y para fortalecer a quien está en el poder. Nos guste o no nos guste. Si no, mira tú a Nicolás Maduro porque se mantiene en el poder todavía en Venezuela. Ahora, finalmente, viendo en retrospectiva, ¿cree usted que
la decisión de dolarizar la economía en Ecuador ha traído los beneficios esperados ya luego de 20 años, ¿no? Más de 20 años. Bueno, yo creo que al comienzo, en realidad, fue muy importante para Ecuador dolarizar su economía, un sucre que no valía nada, y comenzar con un proceso realmente de vinculación internacional, aprovechando que los metales estaban bien, un Ecuador que formaba parte que forma parte todavía de la OPEC, pero que le pide 565.000 barriles diarios, que a estas alturas no puede hacerlo. Pero fíjate, un país como Ecuador, que debió tener un realismo económico, seguramente con una economía dolarizada hubiera podido sostenerse. Pero cuando todo se vuelve ficción, entonces aparece de la noche a la mañana inflación, aparece de la noche a la mañana esos forados, aparece de la noche a la mañana que realmente ya no hay inversiones en el país, porque eso es lo que más ha caído en Ecuador. Entonces nos damos cuenta que en los actos irresponsables que se ocultan terminan siendo visualizados, visibilizados, y queremos imputarle a una economía dolarizada una responsabilidad que seguramente en otras condiciones no le hubiera pasado al Ecuador. Correcto, Miguel Ángel, muchas gracias. A ti, gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, analizando la compleja situación que se vive en estos momentos en el vecino país de Ecuador. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.